Muy bien. Hoy vamos a hablar de algo controversial. Para la visita, tranquilos. No vamos a pedir nada de ustedes. No se preocupen. Y para los que son miembros, no vamos a pedir nada de ustedes tampoco. Solo esto, que respondan a la palabra de Dios. Eso, nada más. No se preocupen, no vamos a recobrar ninguna ofrenda aparte de lo que normalmente recobramos. No se asustan, tranquilos. Así que respiren profundo, no se preocupen, todo va a estar bien. Pero este tema es controversial porque involucra puntos de vista diferentes, interpretaciones de la escritura diferentes, involucra mucha pasión y es por varias razones. Este tema ha sido mal enseñado por ignorancia o tal vez por falta de preparación de las escrituras, tal vez por corrupción, tal vez porque hay personas que enseñan lo que vamos a hablar hoy al propósito de una manera torcida para manipular a las personas, ejercer poder y control sobre ellos y aprovechar el pueblo de Dios. Ellos tendrán que rendirse cuentas ante Dios por eso, pero es un tema mal entendido en muchos lugares hoy en día por esas razones. Algunas iglesias teman enseñar sobre este tema por dos razones. De un lado, algunos creen que solamente para creyentes maduros en la fe, personas que han sido cristianos por mucho tiempo, que conocen la palabra y han llegado a un nivel muy maduro y entienden este tema. Y otras iglesias no enseñan de este tema porque teman de las personas, de la congregación, quieren caerse bien con todo el mundo, o tal vez no quieren ofender a alguien o a nadie, pero 40% de las enseñanzas de Jesús se trató de este tema. Y esta iglesia es la iglesia de Jesús. Él es la cabeza. Esta palabra es la palabra de Dios, la palabra de Jesús. Este púlpito aquí es el púlpito de Jesús. Así que aquí Jesús tiene el lugar central y su palabra también. Y no pedimos perdón ni disculpa por eso. Es la iglesia de Él. Estamos aquí para Él. Y como Jesús dijo que hay dos tipos de personas que siguen a Jesús y los que no siguen a Jesús. Y hay dos categorías. Las cabras son personas del mundo que no siguen a Jesús, y las ovejas que siguen al buen pastor, que es Jesús. Y yo escuché hace poco un pastor decir siguiente frase, hablando de iglesias que enseñan doctrina y la Biblia solo dirigido a uno, por miedo o por no ofender a nadie, etc. Dijo ese pastor: no podemos entretener a las cabras a costo de las ovejas. Así que este texto, este mensaje hoy es para la iglesia. Si usted no conoce a Jesucristo como su Salvador, este no es para usted. Ciertas partes son para usted, si lo reconocen o no. Pero la aplicación depende de cómo se le aplica el mensaje de hoy. Se trata de usted, pastor. ¿De qué estamos hablando hoy? Bueno, estamos hablando del tema de generosidad con nuestras finanzas o con nuestro dinero. No podemos permitir lo que no nos cae bien o la opinión de otras personas
personas infelices, inmaduras, desobedientes y rebeldes controlar lo que enseñamos en la iglesia. Así que aprovechen sus cinturones, pero a la vez relájense, se lo prometo. Todo va a estar bien. Jesús dijo que toda la Biblia debe ser entendido o visto por ciertas lentes, ¿verdad? Debemos leer toda la Biblia con lentes puestos. ¿Qué tipo de lentes? La lente de este versículo que vamos a leer ahora. El pastor Gustavo la semana pasada habló de este verso y es el punto de partida para cómo entendemos la Biblia. Es la base, el cimiento de todo lo demás. ¿Por qué sabemos eso? Porque Jesús lo dijo cuando alguien le preguntó ¿cuál mandamiento es el mandamiento más importante? Y Jesús recitó este versículo. Es conocido como el Shema. Shema significa escuche. Presta atención, escuche. Escuche, ¿por qué? Porque este verso habla de la naturaleza y el carácter, la persona de Dios. ¿Saben que Dios es Dios? Pero Dios es una persona, no como un ser humano. Digo yo, persona. Tiene atributos, tiene personalidad, tiene pensamientos. La Biblia lo dice, más alto es el pensamiento de Dios que el cielo es sobre la tierra. También la Biblia dice que Dios tiene un corazón. ¿Sabes? Porque David, el rey David de la Biblia, fue un hombre conforme al corazón de Dios. No tiene un corazón físico como nosotros tenemos. Jesús tuvo un corazón como nosotros, pero la idea es, Dios tiene pensamientos, Dios tiene emociones. Él es una persona, para decirlo así. Entonces, este verso es arraigado en la persona de quien es Dios. Y toda escritura es arraigada en la persona, en la persona de Dios. ¿Y cómo podemos entender a Dios? Su palabra. Así que en su palabra aprendimos de cómo es Dios y quién es Dios específicamente, y la persona específicamente de Jesucristo. Dice Deuteronomio, ese es el Shema, 6, versos 4 y 5. Moisés está hablando al pueblo de Dios y Moisés dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su fuerza. Muy interesante aquí. Hay un término en español para personas, lugares y nombres, o una idea. Es un término de la gramática. ¿Qué es? La palabra en inglés es noun. ¿Qué es la traducción en español? Personas, lugares, nombres. Ajá, bien. ¿Cómo es? Sustantivo. Sustantivo. Okay. En ese verso, la primera parte, hay 4 sustantivos seguidos que en español y en inglés, como que uno nunca puede tener 4 sustantivos seguidos, pero la idea no es tener gramática correcta en español y en inglés, sino revelar el carácter y persona de Dios a su pueblo. Entonces dice en hebreo, el Señor
que es una sola palabra, Yahweh, Yahweh con todo mayúsculas, es nuestro Dios. Es nuestro Dios, en el hebreo, en este versículo, es Elohim, y luego la otra parte es conjugado como Dios nuestro, pero es una sola palabra en el hebreo. En el hebreo, tanto como el griego y el español, se conjuga, hay conjugación de los verbos, pero también sustantivos en hebreo. Entonces, Yahweh, Elohim, nuestro, Yahweh, Señor de nuevo, es uno. Luego dice Yahweh de nuevo, varias veces, 4 veces, seguidos en el hebreo. Él es uno. Uno no como en un orden consecutivo, como haciendo una lista en una hoja y poner orden número 1, Dios, orden número 2, no sé qué, orden número 3, no sé cuánto. No ese tipo de orden, sino Dios es uno, como Dios es la hoja que escribimos cualquier otra cosa. Una célula, el universo, su perrito, su carro, su terrorismo, su casa, su familia, lo que sea. Pero Dios es preeminente. Eso quiere decir que Él es antes de. Dios es único. Tiene la idea en el hebreo aquí, cuando dice Dios es uno, habla de su unidad. Habla también del hecho de que Dios es único y incomparable. No hay nadie como Él. Nadie. Está hablando de ese Dios. Recuerda, Moisés está hablando al pueblo de Dios, pero rodeado por culturas politeístas. Todas las personas en el mundo de esos entonces, la gran mayoría, adoraban muchos dioses diferentes. Muchos teístas dioses. Muchos dioses diferentes. Esto fue una declaración radical. Decir, Dios es único, incomparable. No hay otro. Él es en su esencia unidad, uno. Y esto es tan importante. Por ende, ese Dios espera y merece y nos conviene responder a Él ¿cómo? Amarás al Señor tu Dios, esto es Yahweh Elohim suyo, con todo su corazón, con todo su alma, con toda su fuerza. Es el Dios que por su persona exige, demanda, requiere que respondemos de una manera lógica de la verdad de quién es Él, y la respuesta lógica de responder a Dios es amor. ¡Wow! Si ese es el Dios que realmente es, ¿cómo no vamos a amarlo? No sabemos todo de su persona solo por estos 4 sustantivos, pero es un muy buen lugar para partir y para abordar el tema del carácter de Dios, la persona de Dios. Si queremos saber quién es Dios, pues sigue leyendo. Y hasta llegar al final de su palabra, con el conocimiento de quién es Dios, la respuesta lógica a su persona es ¡wow! Lo amo.
amo este Dios. Si Él es así, tan bueno, si a mí me amo tanto, si me amo tanto, ¿cómo no puedo amarlo? Esa es la respuesta lógica, porque hay algunos que respondan y la gran mayoría respondan porque no conocen. Por eso es tan importante compartir lo que dice la Biblia de Dios con otras personas. Pero hay personas que leen esto y siguen siendo rebeldes. Pero no es una respuesta lógica a quién es Dios. ¿Están conmigo? Y cuando hablamos de la generosidad, tenemos que hacerlo tomando en cuenta la persona de quién es Dios. Luego, en este mismo capítulo de Deuteronomio, habla de la responsabilidad nuestra, hablando de compartir la palabra con nosotros, de enseñar a nuestros hijos. Y no solo nuestros hijos, también como iglesia enseñamos a los hijos de otros. ¿Y por qué va a tener el niño que llega a esta iglesia? Y yo los invito a tomar parte de las capacitaciones que vamos a tener de este martes en 8, el 3, 4 y 5. Y la otra semana, de 5 a 8 p.m. vamos a tener capacitaciones para capacitar a las personas que se sienten llamados y quieren aprender cómo enseñar niños la Biblia. Así que todos están invitados. El Señor es uno. ¿Qué? Entonces tenemos que empezar con eso, porque la Biblia empieza con eso. Punto número 1. Dios es primero. Dios es primero. En Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 1, verso 1, que dice: Dios en el principio, antes del principio, Dios existía antes del principio de este universo. ¿Qué estaba haciendo antes del comienzo de este universo? No sabemos, pero seguramente tal vez está haciendo un pensar. Vamos a saber algún día. Pero en cuanto a nosotros y la historia de este universo, Dios existía antes. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, escribiendo la iglesia en Colosa, lo dice de esta manera, hablando de Cristo. Pablo escribió: Él es la imagen, o sea, Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo se ve Dios? Mira a Jesús. ¿Cómo podemos mirar a Jesús? Bueno, su vida está aquí en los evangelios. El primogénito de toda creación. Esa palabra primogénito no es como Él es el primero en el orden de la creación, sino es la palabra griega prototokos, y significa que Él es fuera, porque Él es preeminente de la creación, no es parte de la creación. Indica su autoridad sobre el orden creado, no su inclusión en Él. Esa es la palabra. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. En el griego la palabra toda significa toda, así que piensa todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas. Tanto en los cielos como en la tierra. Pero ¿qué tal con las cosas que no podemos ver? Gracias. Visibles e invisibles. Podemos ver muchas cosas por microscopios, ¿verdad? Pero hay cosas más pequeñas que incluso es difícil de ver. Y no podemos ver los espíritus son invisibles, pero fueron creados. Todo lo que es en el mundo visible y invisible creado por Él, ya sean tronos o dominios, eso habla de
mundo espiritual, poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Wow. Y Él es antes de todas las cosas. Eso habla de la preeminencia, que Él es antes de todas las cosas. Y en Él todas las cosas permanecen. La pregunta para nosotros ¿es Dios primero, preeminente en nuestra vida? No estoy hablando de como prioridades. Señor, prioridades, esto. No. Es Él la hoja en la cual escribe nuestras prioridades, nuestra familia. Es Dios primero. Su calendario, sus talentos, sus dones. Es Dios primero cuando consideramos nuestro tiempo. Y digo nuestro entre comillas, ¿verdad? Nuestra familia, nuestros hijos, nuestras cosas, nuestras cosas. Iglesia. Y incluye finanzas. Es Dios primero. En el principio, dice Juan, el apóstol Juan, discípulo Juan, como hablando de Cristo de otra manera, pero al final es los mismos principios. En el principio ya existía el verbo. Eso habla de la preexistencia de Cristo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Cristo es el verbo. La palabra griega es logos. Puedes hacer un estudio aparte de la palabra logos, pero es muy interesante, muy profundo. Pero, y el verbo, Cristo, era Dios. ¿De qué está hablando eso? De la preeminencia de Cristo. De que Él es antes, de no solo preexistencia, sino en su preeminencia. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esa es una manera de decirlo una y otra vez, como cuando estamos hablando con nuestros hijos, hay que decirlo varias veces, de varias maneras diferentes para que entiendan. Es lo que Juan está haciendo aquí. En Él estaba la vida. Mis queridos amigos, esto es la mejor noticia de su vida o la peor noticia de su vida. Porque la Biblia dice, cada rodilla doblará ante Cristo y cada lengua confesará que Él es el Señor. No hay quite. Algunos van a hacerlo ahora en esta vida, voluntariamente, respondiendo a su persona, como revelada en su palabra. Y algunos lo van a hacerlo después ante el juzgado de Cristo. ¿Cristo es nuestro Salvador o Él es nuestro juez? Él es el Salvador nuestro o será el juez. Uno o el otro, ¿verdad? Hablando de cuando Cristo va a juzgar a las personas que no han puesto su fe en Él. La Biblia habla del segundo regreso o venida de Cristo. Y dice la Biblia que Él va a volver vestido en blanco. En medio de una guerra mundial, guerra final. Vean noticias hoy en día, los superpoderes están bien formados y cada día más formados. Dos superpoderes tienen bajo su mira Israel. Y en medio de una guerra mundial y en la guerra final, Cristo va a volver y la Biblia dice vestido en blanco. ¿Quién llega a una pelea vestido en blanco? El que va a ganar. El que va a ganar. Y ya está hecho. Es Cristo. ¿Y por qué va a ganar? Porque Él es preeminente. Él es el Señor. Y la palabra no está jugando, no está contando chistes. Es serio. Él es lo que Él dice que es. Ahora entonces, Dios siempre actúa conforme a su naturaleza.
existen cosas que Dios no puede hacer. ¿Cómo que? Dios no puede mentir. Dios no puede aprender, porque todo lo sabe. No puede mentir porque Él es santo. No puede hacer las cosas que es en contra de su carácter. ¿Sabe qué? Dios no puede crecer. ¿Por qué? Es contra su carácter. Él es primero. Él es primero, preeminente, soberano sobre su creación. Y todo pertenece a Él. Y ese es el segundo punto. Estamos hablando del carácter de Dios, ¿verdad? Número uno, Dios es primero. Número dos, Dios es dueño de todo. Todo pertenece a Dios. Todo. Noticias del último momento. Del último momento. Usted no es el dueño de sus cosas. No es el dueño de sus cosas. Todos vamos a dejar todas nuestras cosas y chuches aquí, cuando morimos. Cristianos o no, todos vamos a dejar todas nuestras cosas aquí cuando morimos. Solo somos administradores o mayordomos por mientras, y ese por mientras es un tiempo muy corto. Yo vi un documental sobre zonas azules, sobre Nicoya. Zonas azules es una de las personas viven más de 100 años. Y ellos hacen estudios de por qué y el otro. Y durante la entrevista, la persona hace esa pregunta a un señor guanacasteco con su sombrero blanco, ¿verdad? Y camisa de vaquero, estaba chiquitito, ¿verdad? Y la pregunta fue, si tienes algún consejo para personas jóvenes. Él dijo sí. Y miró como a la distancia hacia los letreros y dijo, casi como que él estaba recordando su vida, ¿verdad? No miró al cámara, sino miró para él. Y dijo, sí, la vida es muy corta. Y él tenía 104 años. Es corta. Él es dueño de todo y la vida es corta. Deuteronomio 4:10 dice, al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos. En la Biblia no es un libro de ciencia, pero lo que la Biblia dice de ser ciencia es verdad. La Biblia dice que también el mundo es un globo, que es un círculo, que hace como 14 mil años atrás, incluso en Job, que fue escrito mucho más antes. Entonces, pero aquí dice los cielos de los cielos de los cielos. Eso es como la atmósfera y el espacio y cualquier cosa que hay más allá de esto, lo que conocemos como espacio, porque espacio es expandiendo según la Biblia aquí y según los cosmólogos. Entonces, pero todo lo que hay en los cielos es de Dios, pertenece a Él, la tierra y todo lo que hay en ella, todo lo que en ella hay. También dice Salmos 24:1, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Santiago 1:17, en el Nuevo Testamento dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Dios es el dueño de todo. Si usted tiene algo que te gusta, disfrútalo. Buenísimo, excelente, te felicito. Invita a otros a disfrutarlo. Sobre todo si tienes una palma para pescar, compártela conmigo. Vamos
excelente, un carro, bicicleta, casa, zapatos, disfrútalo, buenísimo. Pero es temporal por aquello, solo recuerda, es temporal, no puede llevárselo. Todo lo que usted tiene eventualmente pertenecerá a otra persona. Cuando usted muera, sus hijos van a pelear por las cosas que usted tiene. Y para las cosas que ellos no tienen, ¿saben lo que van a hacer? Botarlo o donarlo. Y espero que lo donen a la iglesia radical, porque vamos a venderlo. Y vamos a venderlo bien barato. Sus camisas que usted cree que son tan chidas, no vamos a vender $200 o menos. Si es en la tarde y estamos a punto de cerrar, los jóvenes que dirigen la venta de cachivaches que tenemos aquí van a poner sus camisas y pantalones y burlarse de cómo se ven. Van a sacar fotos y ponerlo en el chat y van a hacer videos y reír de su camisa que usted cree que es tan chida. Pero eso es lo que van a hacer. Sí, lo que tenemos es temporal. Tenemos 3 opciones. Podemos gastarlo, regalarlo o guardarlo por un tiempo muy corto, porque la vida es breve y luego vamos a dejarlo. Son cosas. Y tengo también más noticias. La tasa de muerte de Gavito es yo sé que esto es muy sorprendente, el 100%. Todos vamos a morir. 100%. Así que por naturaleza, Dios es primero el preeminente sobre todas las cosas y Dios es dueño de todas las cosas. Y número 3, Dios actuó primero. Dios actuó primero. ¿Por qué Dios actúa primero? ¿Por qué Dios actuó primero? Porque es parte de su carácter, es parte de su persona, es lo que Él hace. Porque Él es Dios y así es Dios. ¿De qué estoy hablando? Bueno, la iniciativa de crear algo, de crear los cielos y la tierra. Dios inició y lo hizo, porque Dios actúa primero. Por esencia es lo que Él hace, por su esencia. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Podemos poner nuestro nombre ahí, porque de tal manera amó Dios a Juan, etc. Que dio a su Hijo unigénito, que quiere decir único, que Dios no tuvo más hijos. Dios solo envió uno, el que fue preeminente. Dios encarnado, para decirlo así. Dios el Hijo, Cristo, el Mesías, el Hijo prometido, el ungido, vino, Dios lo envió. ¿Por qué? Porque de tal manera amó. Dios es amoroso, Él ama. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no miró a la condición del mundo y dijo, wow, qué tontos, ellos sí merecen perderse, ¿verdad? Por tontos, y por su pecado también. Dios no sacó su teléfono y dijo, mira la condición del mundo, es horrible, vamos a sacar mi teléfono y voy a subirlo a mi estado de redes sociales. Es lo que hace gente hoy, en vez de ayudar que hace. La gente necesita ayuda. Luego, en sus cartas, 1 Juan capítulo 4, verso 10, Juan escribió, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, wow, eso no se ubica,
sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación, que significa satisfacción, por decirlo así, por nuestros pecados. Dios tomó la iniciativa, Dios actuó primero para rescatarnos, porque la persona que está ahogando y perdiéndose en su pecado no puede salvar a sí mismo, ocupa un Salvador. Dice Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, eso es muy parecido el verso de Juan, no es que hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió. Pablo dice en Romanos algo muy parecido, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No cuando ya estábamos yendo a la iglesia y ya tenemos varios versículos de la Biblia memorizada y ya estamos enseñando a Cristo bien allá con la vida en orden y todo. No, cuando todavía éramos pecadores. Dios nos vio y dijo, ese muchacho necesita ayuda. Esa muchacha vuelve a rescatar. Voy a ir yo mismo en una misión de rescate para ofrecer mi vida en sacrificio para el perdón de sus pecados, para que puedan ser perdonados. La paga del pecado ya ha sido pagada en la cruz con la sangre de Jesús. Entonces, la naturaleza y carácter de Dios, estamos hablando de sus atributos como persona, no solo se trata de la generosidad y el dinero, o nuestros dones, o talentos, o tiempo, sino su carácter son los lentes que necesitamos ver toda la Biblia y toda nuestra vida también. Y ese asunto revela dos cosas. Revela nuestro corazón y revela la dirección de nuestra vida. Hablando de la persona de Dios, su carácter, su persona y cómo se relaciona con nuestras finanzas o dinero. ¿Okay? Esos asuntos, esos temas revelan dos cosas de nuestra vida. Revela cómo está nuestro corazón, qué es lo que hay en nuestro corazón, y revela también la dirección de nuestra vida. ¿De qué estoy hablando? Bueno, los doctores, por ejemplo, si quieren ver lo que está pasando en nuestro corazón o órganos vitales, no pueden ver más allá del pie, ¿verdad? Tiene que meter su cuerpo en una máquina de alta resonancia. Y la máquina da imágenes de lo que hay adentro, ¿verdad? Dios también tiene una máquina de alta resonancia. Y Jesús habló de eso en Mateo capítulo 6. Dijo Jesús, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen. Eso pasa mucho en la torre, ¿verdad? Porque estamos cerca del mar. Así que todos sabemos de qué está hablando él, y aquí hay muchos insectos y polillas. Y donde ladrones penetran y roban. Me han dicho que eso también pasa de vez en cuando. Ya saben. Si no, acumulen tesoros, pero no aquí. Tesoros en el cielo, en la vida que viene, en la vida después de que salimos de estos cuerpos. Si conocemos a Cristo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, ni donde ladrones no penetran.
ni roba. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Esa es la máquina de alta resonancia que tiene Dios para ver la condición de nuestro corazón hacia Él y para ver la dirección de nuestra vida. Él solamente tiene que revisar sus hojas de sus gastos. ¿Dónde usted está metiendo sus tesoros? Su tiempo, sus talentos y su dinero. Es todo lo que Dios tiene que hacer. Me explico un poco más. Dani, ¿tienes una billetera? No, Dani es estudiante de escuela de plata. Yo necesito algo que tiene plata. Algo con billetera con plata. No, pero ¿me entiendes? Si usted tuviera, si usted tuviera $1 millón aquí, yo digo, Dani, no sé tu billetera, gracias. ¿Tiene $1 millón? ¿Cuántos millones de dólares? Dani está mirándome como un gavilán. ¿Por qué? Porque nuestra atención se enfoque en el dinero. Por eso, si yo, imagínense, ok, gracias por la billetera, ok, cerramos nuestros ojos bien cerrados, nadie mirando a nadie, tiene sus cabezas y vamos a orar. Nadie va a estar así. Uno va a quedar mirando al pastor. Perdón, cuidado. Es verdad, es solo la verdad. Su atención y su corazón va en dirección a su dinero. Es como un hombre que yo conocí que vivía en San José, específicamente en Tibás, cerca del camino hacia el monte. Y ese señor era un aficionado, pero loco de Saprissa. Sí. Él tenía las banderas de Saprissa en su casa, tenía todas las camisas, gorras, morado, el Señor, ¿verdad? Completamente. No faltaba ningún partido, invertía mucha plata en los partidos y las fiestas antes y después, y todas las caponías. Él sabía todos los himnos, ¿verdad? De la Saprissa, tu nombre, poder y tradición, viva Saprissa, y todo eso. El hombre era muy loco para Saprissa. Pero pasó algo. Tuvo un hijo, y el hijo era muy bueno con el fútbol, muy bueno. Y como el papá era tan loco para Saprissa, él metió a su hijo de hacer las pruebas para jugar en divisiones menores para Saprissa. Bueno, curiosamente, el niño no pasó las pruebas. Sí. Entonces el papá se sintió un poco triste, su hijo no calificó. Pero el niño tenía un tío. Era un hombre de Dios. Su tío favorito. Y su tío, como era hombre de Dios, llevó su sobrino a hacer las pruebas para jugar para otro equipo. Publicaron a la abuela, y por causa de tal vez un milagro, el niño ganó la posición en el equipo y volvió a contar a su papá que ya iba a jugar para la liga. El papá, cuando se dio cuenta, fue muy sorprendido, pero como era un buen papá, quiso apoyar a su hijo, aunque en el principio le costó mucho. No fue fácil para nada. Pero el papá cada mes y la mamá hicieron depósitos para pagar por
el equipo, y los uniformes y todo, en nombre de la Liga Deportiva Alajuelense. Ellos pasaron mucho tiempo en las presas yendo de Chivas a la abuela o al campo de entrenamiento de la liga. Gastaron mucho en gasolina, invirtieron mucho en la liga deportiva alajuelense. Compraron todas las camisas, las gorras, aprendieron los himnos, las canciones, las formas, todo eso, ¿verdad? Y pasó algo muy curioso. El hombre se convirtió en un aficionado de la liga. ¿Por qué? Porque su atención y su corazón van en dirección a su dinero. Estaba invirtiendo. Y su vida, su corazón cambió. Apreciamos las cosas en las que invertimos. Gran noticia que tengo. Dios no necesita su dinero. Dios no quiere vivir en su casa. Seguramente tienes una buena casa, pero Dios no lo quiere. Dios no quiere tener su carro. Dios no quiere tener sus pantalones. Dios no quiere tener sus zapatos. La Biblia dice que Dios es un Dios celoso, pero no celoso como qué buena camisa, me encantaría tener una camisa como David, o qué buenos zapatos tiene Matías, me encantaría tener zapatos. Dios no es celoso de nosotros, de algo que tenemos. Me encantaría tener lo que usted tiene en su estado de cuentas. ¿Qué va a hacer Dios con su dinero? ¿Comprar algo? Todo ya es de Él. ¿Qué va a hacer Dios con su casa? No quiso. Su casa ya es de Él. No te vas a llevarlo. Sus tenis, etc. Dios es celoso para nosotros. Él desea tener la atención y dirección de su corazón. Es como una mamá bastante, su bebé. Cuando la mamá escucha el bebé llorar, una buena mamá no va a decir, le voy a servir Coca-Cola. Le voy a servir Coca-Cola. No, una Coca-Cola. ¿Qué quiere? Botella. Coca-Cola. Puede ser el bebé va a gustar la Coca-Cola porque es dulce con un tiempo. Puede ser, o Fanta piña o algo así. Porque es rico en el momento, ¿verdad? Pero el bebé se va a morir si solo su dieta es solo de Coca-Cola o Fanta. ¿Qué hace una buena mamá? Cuando escucha al niño llorar, el bebé llorar, el infante llorar, la mamá va corriendo, nadie puede detenerla. Ella va por quita del camino, porque mamá tiene lo que bebé necesita. Ella es celosa para su bebé. Y no es porque ella es arrogante, no es que ella necesita el bebé. Ella ama el bebé. Y solo ella tiene lo que el bebé necesita. Ella ama y sabe lo que es mejor para su bebé. De la misma manera, Dios es celoso para nosotros. Y el mundo invierte billones y billones y billones de dólares para convencernos de lo contrario. Que podemos poner cualquier cosa en lugar de Dios en nuestra vida. Y satisfecho, fácil. Pero solo Dios puede. Es como cada persona tiene un trono en su corazón.
donde solo Dios puede sentar, donde Él quiere sentar, en el centro de su corazón. Todos hemos jugado sillas musicales, ¿verdad? Sí. Y al llegar al momento en el juego, cuando hay una sola silla, ¿verdad? Las personas, dos personas dando vueltas alrededor de la silla, escuchando la música, ¿verdad? Y yo vi una vez a alguien sentarse en la silla y la otra persona acá, y con la silla, la persona se cayó y la otra se sentó. Ya no. Es parecido. Dios no juega sillas musicales con ídolos. Dios no juega sillas musicales con nada. Donde están nuestros tesoros, está nuestro corazón. El dinero, basado en lo que dijo Jesús, es el competidor número 1 para su corazón. Número 1. Por eso Jesús enseñó tanto sobre el dinero. Dios sabe si reemplazamos a Él con cualquier otra cosa, será la peor cosa que nos puede pasar. Todos hemos intentado de poner cosas o personas en el lugar en nuestro corazón donde solo Dios debe estar y quiere estar. ¿Y cómo nos fue? No nos fue bien. Porque no fuimos diseñados colocar nada más en ese espacio, solo Dios. Por eso, ¿cuál es el primer mandamiento? No tenga otros dioses delante de mí. Por eso Jesús dijo, amarás al Señor, su Dios, con todo su alma, mente, corazón, fuerzas, etc. Su prójimo como a ti mismo. Dios nos ama. Y la manera de responder, lógicamente, a un Dios tan bueno, es amarlo. La Biblia dice en Mateo 6:24, Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores. Y está hablando de dinero. Porque abandonará a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y las riquezas. No podemos adorar a dos señores, tenemos que elegir. Es como estar a punto de subir un bus, va en destino a algún lado y estamos con un pie en la tierra y otro pie subiendo el bus. No podemos seguir a dos dioses. El chofer nos mira, ¿va a subir o qué? Y todo el mundo en el bus esperando, ¿verdad? Porque se va el bus, la vida se corre, se va. Hay que decidir, no puedes, bueno, por un tiempo se puede estar en los lugares, pero ¿qué tenemos que decidir? ¿Subir o no? Vamos a cerrar con esto y quiero pedir que vengan más adelante el ministerio de adoración. Realmente en toda la vida, cada decisión que hacemos es basado en dos cosas. Una de dos cosas. Miedo o fe. Miedo o fe. Si pensamos que Dios es bueno, como dice su palabra, confiaríamos también en Dios con nuestras finanzas.
Si somos generosos con nuestra iglesia, con la obra de Dios que Dios está haciendo aquí en esta iglesia local, si usted asiste a otra iglesia, necesitas colaborar financieramente con los gastos de su iglesia. Necesitas ofrendar, diezmar, como se esté llamando allá. Pero si esta es su iglesia, deberías apoyar el ministerio de su iglesia. Y entre más que lo hace, y más frecuentemente que lo hace, su corazón va en esa dirección. Se lo garantizo. Lo he practicado en mi vida fielmente. Y yo amo la iglesia de campo. Yo no estoy hablando de cemento y varilla, yo estoy hablando de gente, personas, ustedes. Yo los amo. Tengo mucho invertido aquí, como muchos de ustedes. Es muy difícil de dejar un lugar, ir a otro, cuando tenemos tantas cosas invertidas en uno. ¿Me entienden? Es igual para cada uno de nosotros. Si invierten en algo, su corazón va en esa dirección. Si alguien te regala algo, no lo apreciamos. Pero si ahorramos, invertimos en algo, lo apreciamos. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Él nos hizo así, a propósito. Cuando confiamos en el dinero nos miente. El dinero nos miente y dice: yo te puedo garantizar seguridad y felicidad, o seguridad y satisfacción. Pero ¿sabe qué? Si hay dos cosas que el dinero no puede proveer, es satisfacción y seguridad. Yo conozco multimillonarios, todos lo saben. Cero paz, cero seguridad. Yo conozco un par de millonarios en este momento en el hospital y no hay cura, no hay dinero en el mundo que les pueda salvar. El dinero no puede traer satisfacción y seguridad, pero ¿quién puede? Dios puede. Dios puede. Entonces, como Dios es un Dios desde el puro inicio de la Biblia que demanda que respondemos a Él, yo los invito a ponerse de pie conmigo y vamos a cantar esta última canción de momento. Pero aquí, cuando hablamos de finanzas en esta iglesia, lo hacemos de la misma manera que enseñamos a cualquier cosa en la Biblia, empezando con el carácter de Dios. Si Dios es realmente quien Él dice que es, si Él realmente te creó, pero hemos obedecido, y Él dijo: te quiero salvar, y Él vino Él mismo, vivió una vida perfecta, nos dio su palabra, murió en la cruz por nuestros pecados, fue enterrado y resucitó al tercer día, y está haciendo un lugar para nosotros en el cielo. ¿Cómo no vamos a confiar en Dios con todo lo que somos? ¿Cómo no vamos a responder a su bondad? Amándolo. Por cierto, la misión de esta iglesia es amar a Dios, amar a su prójimo, nuestro prójimo, a otros, ser discípulos y hacer discípulos. Entonces, vamos a abordar todos los temas que en esta palabra, basado en quién es Dios, como revelado en su palabra, y responder según quién es Dios en todo, en su vida, en su casa, en su vida en el trabajo, en su vida en la iglesia, con su manera de ser padre, madre, hija, hijo, vecino, y su manera de usar sus talentos que Dios te había dado, y
tiempo. ¿Saben qué? Yo no conozco de ninguna otra iglesia que tiene tantas medallas en los Juegos Nacionales que la Iglesia Radical. Yo no conozco ninguna otra iglesia que tiene más campeones nacionales en varios deportes que la Iglesia Radical. ¿Saben por qué? Porque abordamos el tema de nuestros talentos y tiempo según quién es Dios, según su palabra. Entonces eso trae sentido a todo lo que hacemos. Debemos hacerlo con todas nuestras fuerzas y como para el Señor, incluso lo que hacemos con nuestras finanzas y dinero. Entonces, oremos. Padre Celestial, Señor, te amamos y te damos gracias por su palabra. Ayúdanos a responder como corresponde a un Dios tan generoso. Te amamos porque nos ha amado primero y te adoramos con nuestra vida, todo lo que somos y todo lo que por dentro seremos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.